Nos ponemos de pie, por favor. Expediente 123, diagonal 25, audiencia preliminar en su segunda fase denominada audiencia ante el juez, que preside la ciudadana jueza del Juzgado Tercero de Proceso de la Materia Familiar, la doctora Elena Ramírez Vargas. Se declara abierta la audiencia. Tomen asiento, por favor. Buenas tardes. En la Ciudad de México, y estando debidamente preparada esta segunda fase de la junta anticipada denominada audiencia ante el juez, le indico que nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 10 de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se encuentra presente el señor José Luis Méndez Rodríguez como parte actora en este juicio, debidamente asistido de su abogado patrono, el licenciado Diego Cervantes Pérez. Asimismo, se encuentra presente la parte demandada, la señora María Isabel Vargas Gómez, debidamente asistida de su abogado, de su abogado patrono, la licenciada Sofía Benítez Flores, los cuales presentaron identificaciones de su registro en el acta mínima de esta audiencia, así como en el audio y video para efectos de identificación y constancia. Para llevar a cabo la protesta de ley, por favor, cada una de las partes y sus abogados se les solicita se acerquen al micrófono e indiquen su nombre. Actor, José Luis Méndez Rodríguez. demandada, Mariana Isabel Vargas Gómez, su señoría. abogado del actor, Licenciado Diego Cervantes Pérez, su señoría. abogada de la demandada, Licenciada Sofía Benítez Flores, su señoría. gracias. Se pueden poner de pie los cuatro, por favor. En este acto los voy a protestar para que se conduzcan con verdad en esta audiencia. Les hago de su conocimiento que aquellas personas que declaren con falsedad ante autoridad judicial pueden hacerse acreedores a penas relativas de libertad que van de 2 a 6 años de prisión, así como de 100 a 300 días multa, lo anterior como se encuentra establecido en el Código Penal de esta ciudad. Enterados de lo anterior, pido levanten su mano derecha. ¿Protestan conducirse con verdad y bajo palabra de honor en esta audiencia? Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Tomen asiento, por favor. Han quedado protestados, su señoría. Sí, muchas gracias. Toda vez que se ha llevado a cabo la primera fase de esta audiencia preliminar ante la presencia de la licenciada secretaria judicial y a efecto de continuar con las etapas a seguir de esta audiencia ante el juez, le pido a la licenciada dé cuenta con el resultado de la junta anticipada del actuado ante usted. Sí, su señoría. Derivado del cruce de información e intercambio de pruebas entre las partes, se obtuvo lo siguiente. La parte actora indicó, su señoría, que solicita, en primer lugar, abordemos el tema de la guardia y custodia de los menores Valeria y José. El señor Méndez manifestó su preocupación por el bienestar de los niños y solicitó la guardia y custodia provisional a su favor, argumentando la necesidad de un entorno estable. La señora Vargas expresó su deseo de mantener un contacto cercano con sus hijos y propuso inicialmente una guardia compartida. Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo inmediato, se determinó que se otorga la guardia provisional al señor Méndez, considerando la información presentada en la demanda y manifestado por las partes. En segundo lugar, se discutió el régimen de convivencia de la madre con Valeria y José. Ambas partes se mostraron abiertas a establecer un régimen provisional. Finalmente se acordó un régimen de visitas supervisadas para la señora Vargas los días sábados en el Centro de Convivencia Familiar, en los que se realiza una evaluación más profunda de la situación familiar. Finalmente, se trató el tema de la pensión alimenticia provisional para los menores. En este punto, la parte actora presenta pruebas con las cuales sustenta sus pretensiones. Asimismo, la parte demandada acepta las pretensiones y ambas partes presentaron las actas de vínculo parental con los menores. Además, estuvieron de acuerdo en la obligación de la señora Vargas de contribuir al sustento de sus hijos. Se fijó una pensión provisional equivalente al 20% de sus ingresos netos, que deberá ser descontada de su salario y entregada al señor Méndez para cubrir las necesidades de Valeria y José.
En esencia, esta junta anticipada sirvió para establecer medidas urgentes y provisionales en relación con la guardia, la convivencia y la manutención de los menores. Dado que no hay excepciones que resolver en esta etapa, se da por concluida la fase de depuración de procedimientos. Continuaremos con la fase de medidas provisionales que deben resolverse, ya que no hay ninguna medida provisional pendiente de resolver, por lo que se da concluida esta etapa. Bien, el objeto principal de esta audiencia es intentar la conciliación entre las partes conforme al artículo 672 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Les recuerdo la importancia de buscar una solución pacífica a su controversia, especialmente por el bienestar de sus hijos menores. Señor José Luis Méndez Rodríguez, ¿existe disposición de su parte para llegar a un acuerdo con la ciudadana Vargas Gómez Mariana sobre los puntos controvertidos en su demanda? Señoría, como manifesté en el acta de conciliación previa, estoy dispuesto a convenir respecto a la disolución del vínculo matrimonial, la guardia y custodia de nuestros hijos y en favor un régimen de convivencia para la madre y la pensión alimenticia para los menores en los términos propuestos en mi demanda. Ahora bien, le pregunto a usted, señora Mariana Isabel Vargas Gómez, ¿cuál es su postura ante la propuesta del señor Méndez Rodríguez y respecto a las pretensiones de su reconvención? Su señoría, como consta en el acta de conciliación que se adjuntó a mi contestación, acepto la disolución del vínculo matrimonial y la guarda y custodia a favor del actor bajo el régimen propuesto inicialmente. Sin embargo, mantengo mi pretensión de un régimen de convivencia más amplio y flexible, una pensión alimenticia a mi favor y la compensación económica por el desequilibrio patrimonial generado durante el matrimonio. Bien, es evidente que existe un acuerdo parcial respecto de la disolución del vínculo y la guardia y custodia inicial. Sin embargo, persisten diferencias en cuanto al régimen de convivencia definitivo, la pensión alimenticia a favor de la demandada y la compensación económica. Agotaremos la vía conciliatoria respecto a estos puntos. Después de escuchar atentamente a ambas partes, observo que no ha sido posible alcanzar un acuerdo total sobre los puntos controvertidos. Por lo tanto, procederemos a la siguiente etapa de esta audiencia preliminar. Ahora procederemos a la depuración y admisión de pruebas ofrecidas por ambas partes. Abogado del actor, ¿tiene alguna observación sobre las pruebas ofrecidas por la demandada en su contestación y reconvención? Y su señoría, objetamos la pertinencia de la pericial en trabajo social ofrecida por la demandada en la reconvención para acreditar la disparidad económica bajo el régimen de separación de bienes. Abogada de la demandada, ¿alguna observación sobre las pruebas ofrecidas por el actor? No, su señoría, por el momento. Después de analizar los escritos de ofrecimiento y las objeciones, este juzgado resuelve admitir las siguientes pruebas por considerarlas pertinentes e idóneas para esclarecer los hechos controvertidos. Para el desahogo de la prueba testimonial se señalan las 11 horas del día 4 de junio del año 2025. Para la audiencia del juicio oral, se ordena citar a los testigos, a la señora Lucía Ramírez y al profesor Alejandro Torres en los domicilios señalados. Para las pruebas periciales se designan como peritos oficiales a quienes se requiere para que acepten el cargo y rindan sus dictámenes en el término legal. En caso de no haber aceptación o disponibilidad, se autorizarán a los peritos propuestos por las partes, la licenciada María Remedios Cervantes y el licenciado Andrés González López, al igual que la licenciada Claudio Galdi, quienes deberán acreditar su especialidad y aceptar el cargo en el término de 3 días. Se previene a las partes para que el mismo término formulen los cuestionarios correspondientes. Se tienen por admitidas las pruebas documentales, las cuales se darán por desahogadas en audiencia de juicio oral, sin perjuicio de su rectificación si fuera necesario. Con base en los escritos de demanda, contestación, reconvención y contestación de la reconvención, la litis en el presente asunto se centra en determinar 1. La procedencia de las causales de divorcio necesarias invocadas por el actor.
2. El régimen de guarda y custodia definitivos de los menores. 3. El régimen de convivencia definitivo entre los menores y la madre. 4. La procedencia de la pensión alimenticia a favor de la demandada. Y 5. La procedencia de la compensación económica solicitada por la demandada. Se señala el día 28 de septiembre del 2025 a las 11 horas para la celebración de la audiencia de juicio oral, en la que se desahogarán las pruebas admitidas, que así lo requieran, se escucharán los alegatos de las partes y se dictará la sentencia correspondiente. ¿Tienen las partes alguna manifestación adicional? No, su señoría. No, su señoría. Se da por terminada la presente audiencia preliminar. Notifíquense en términos de ley.